Bienvenidas al tema 2 de nuestro curso sobre Jesús de Nazaret. Ya vimos más o menos la ambientación de Jesús en el medio ambiente en el que él se movía hace ya 2000 años y vamos a empezar con la encarnación, es decir, el nacimiento de Cristo nuestro Señor, el evento más grande en la historia del hombre, sencillamente. O sea, tenemos que darle el golpe. Estamos muy familiarizados con su nacimiento, con Jesús, con que haya vivido en la tierra, y se nos olvida la importancia del evento. O sea, es un Dios omnipotente que se rebaja a la altura de su criatura para poder salvarlo. Vamos a ver un poco de esto. Pensemos cuando nuestro hijo nació, ¿ok? ¿A quién invitaste? ¿A quién le avisaste? ¿Qué no compraste? ¿Se acuerdan cuántos ropitas le compramos al bebé y se le quedó porque creció, pero se lo compramos porque lo amábamos? ¿Qué preparativos hiciste? ¿Cuántas cosas alrededor del bebé que venía? Porque precisamente lo amábamos. Gente a su alrededor, cosas, felicidad, el bautismo, etc. En cambio, Cristo nuestro Señor nació en Belén, no en su ciudad. Nació solo junto con la Virgen y José, no tenía ni siquiera parientes, amigos. Desde su nacimiento ya nos empieza a enseñar la humildad. O sea, qué humilde manera de nacer. Abajo de una casa, con los animales, solos, ellos dos. Vamos a ver el elenco, es decir, la gente que estuvo alrededor de este nacimiento para irnos más o menos familiarizando con la situación y después pasar a ver la trascendencia fundamental de este hecho. Entonces, como si fuera una obra de teatro, vamos a ver personaje por personaje. Antecedentes. Pues lógicamente la Biblia nos narra la historia de la salvación y nos ha ido pasando a través de las diferentes alianzas que Dios quiso hacer con el hombre para poder salvarlo, en ese gran esfuerzo que Dios hace constantemente por salvar al hombre. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Dios todo el tiempo nos está tocando a la puerta para pedirnos que lo dejemos que nos ayude para salvarnos. Es una paradoja en la cual vamos a estar haciendo énfasis durante todo el curso porque es increíble como un Dios nos ama tanto que diario quiere ayudarnos a salvarnos, aunque nosotros continuamente le digamos no gracias. Entonces tenemos todas las alianzas o intentos de alianza, porque es una sola alianza, pero en diferentes etapas de la historia del hombre, donde Dios hace un énfasis especial para ayudarnos. Después tenemos de las alianzas, tenemos a los jueces, a los profetas y a los reyes. Después viene ya el rompimiento y el exilio en Babilonia. El regreso del exilio y ya la gran espera del Mesías. Es decir, los israelitas una vez que regresan del exilio, ellos ya tienen una como ansiedad porque llegue el Mesías. Esa persona que los va a salvar. ¿Qué actores secundarios tenemos? Vamos a empezar por los secundarios. Tenemos al arcángel Gabriel, Zacarías e Isabel, Juan Bautista, el Espíritu Santo, lógicamente, San José, toda la familia de la Virgen, los posaderos, los pastores, los ángeles, los reyes magos, Herodes y la Virgen María. Empecemos con San Gabriel. El arcángel San Gabriel es el que se le aparece a María y le avisa. La mención de un ángel, o es más, ángel quiere decir mensajero. Entonces, el arcángel San Gabriel cumple su misión de avisar a María que ella va a dar a luz
a nada menos que a Jesús. Después tenemos que también va y le avisa a Zacarías que va a nacer San Juan Bautista. Gabriel quiere decir Dios es mi fortaleza. Recordemos que en la Biblia tenemos el nombre solamente de 3 ángeles, son los únicos que tienen nombre. Los demás ángeles que están en boga en esta época no son reales, o sea, no existen en la Biblia. No debemos de creer más que en estos 3, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, o sea, por nombre. Todos tenemos un ángel de la guarda, hay billones de ángeles creados, pero por nombre solamente existen estos 3. Entonces todo empieza con el aviso del arcángel San Gabriel a la Virgen de que va a tener un hijo. Y claro, ella da su sí. Después viene Zacarías e Isabel. Son los padres de Juan Bautista, el precursor de Cristo, el gran profeta. Zacarías se queda mudo por incrédulo. A él le avisan que va a tener un hijo y como era de avanzada edad, no lo cree. Entonces su castigo es que no hable durante los meses del embarazo. Él era un sacerdote del templo. El episodio de la visitación es uno de los episodios más hermosos de la Biblia. De ese episodio sale el Magnificat, la oración del Magnificat, ¿sí? Que es cuando se encuentran Isabel y la Virgen María. Y ahí es donde 2 seres pequeños en el vientre de su madre brincan de alegría. Un argumento que usa la Madre Teresa de Calcuta para rechazar el aborto. Dice, no son seres todavía, los podemos matar, y en el seno de ellas, esos 2 seres tan importantes en la historia del hombre brincaron de felicidad. ¿Cómo decir que un feto no es un ser humano? Y después tenemos a Juan Bautista. Juan Bautista, aquel que en el desierto predicaba que ya iba a venir Cristo nuestro Señor. Es primo de Jesús y él bautizaba en el Jordán. Bautizaba en el Jordán porque ahí era un paso de comercio, es decir, tenían que cruzar el Jordán en esa área para poder llegar a Egipto, los gente que venía de Mesopotamia. Era un gran comercio, es como el puente de Laredo, entonces pues claro, la gente era fácil de que llegara con él. Él predicaba la conversión, ¿sí? Va a llegar el momento, arrepentíos. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. O sea, ya llegó el momento para nosotros, pero igual nos tenemos que arrepentir de nuestras fallas y volver la cara a Dios y vivir de acuerdo a lo que Él nos ha mandado. Humilde supo desaparecer para que Jesús brillara. Otra vez tenemos ahí la lección que Cristo más quiere que aprendamos, humildad. Somos criaturas, todo nos los ha dado Dios. Todo lo que tenemos nos los ha dado Dios. Por lo tanto, tenemos que agradecer, ser plenamente humildes como San Juan. San Juan, el más grande de los profetas, dijo Cristo nuestro Señor, y desaparece sin decir nada de la escena cuando Cristo llega. No se pone a presumir, mira, este es mi cuate, yo lo conozco, es mi primo, miren que vamos, yo te acompaño, no. Simplemente inclusive a sus apóstoles les dice, vayan con él y síganlo. Él conocía perfectamente su lugar. El Espíritu Santo, pues, lógicamente, siempre presente, ¿sí? Está presente en la encarnación, puesto que Él es el que hace que la Virgen conciba a Jesucristo nuestro Señor. Después tenemos a San José, nuevamente, humildad. San José es el padre adoptivo de Jesucristo nuestro Señor y también desaparece de la escena. Él hace lo que tenía que hacer, es decir, le da el nombre. Ya ven que para los judíos era sumamente importante que Jesús, el Mesías, descendiera de David. Y es lo que pasa en el término legal
el padre adoptivo podía dar su nombre al hijo. Y es lo que pasa con Jesucristo nuestro Señor. Jesús le da el nombre y por lo tanto el linaje de que viene de David, básico e indispensable para que se cumplieran las profecías de que el Mesías tenía que venir de David. Era un hombre de oración, era un hombre justo. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo, él escuchaba en sus sueños a Dios. ¿Qué silencio interior debemos de tener para poder escuchar a Dios? Yo siempre con José me he preguntado si en la noche me dijeran, oye, mira, tu esposa va a tener un hijo, no es tuyo, es de Dios, no te preocupes. Y tranquilamente lo aceptara y listo. O sea, eso se llama contacto íntimo con Dios nuestro Señor. Y además la Biblia lo define como un hombre justo. No usa ya más términos, deja solamente José era un hombre justo. No había mayor halago en tiempos de Jesús para un israelita que ser llamado justo. Después, lógicamente, tuvo que intervenir la familia de la Virgen, ¿sí? Tanto la política como la directa. Tenemos a Joaquín y a Ana, ¿sí? No se mencionan mucho en la Biblia, pero sin duda formaron parte de la educación. Estaban en Nazaret, Nazaret era un pueblo muy chico y pues ha de haber pasado gran tiempo con sus abuelos. Después el censo romano, cómo Dios usa lo que pasa en nuestra historia. Él conoce la historia completamente. Entonces, el Mesías tenía que nacer en Belén, de acuerdo a las profecías. ¿Cómo mueves a una mujer altamente embarazada de su pueblo, de su comodidad, de su hogar, hacia otro pueblo desconocido? Pues simplemente por el censo, por mandato de los romanos. Entonces ahí es donde José tiene que salir con María para irse al censo y entonces llegar a Belén y que Cristo, nuestro Señor, naciera. También hace uso del egoísmo humano, los posaderos, ¿no? Esto está muy lleno, ya váyanse, no tengo lugar. Entonces también ocupa eso. Vale la pena mencionar que sí se usaba que una persona que iba a tener un hijo tuviera a su hijo en la parte de abajo de la casa. ¿Por qué? Porque era un lugar caliente y era un lugar solo. Entonces ahí tenían privacidad y tenían calor, que era lo único indispensable para que naciera un niño. Después, lógicamente, los pastores. Los pastores son la gente más humilde en la época de Jesús, lo que hoy sería un ayudante de albañil, digamos, ¿no? Entonces, los pastores están en el campo y los ángeles les avisan. Dios notifica a la gente más humilde. ¿Se acuerdan que al principio empezamos con a quién invitaste al nacimiento de tu hijo? Pues invitamos a las familias, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Se nos ocurrió invitar a un mendigo? ¿Se nos ocurrió invitar a alguien así? No. Pero Cristo siempre piensa en los demás, siempre pensará mejor que nosotros, por eso es que es nuestro guía, por eso es que es nuestro líder, y Él sí invitó a los pobres de los pobres, como nos hubiera dicho la Madre Teresa de Calcuta, a su fiesta de nacimiento. Después los ángeles, no puede faltar la figura espiritual en el nacimiento de Dios. Entonces nace Dios nuestro Señor y los ángeles están presentes cantándole. También los ángeles fueron los que les avisaron a los pastores que había nacido el Mesías. Después tenemos los Reyes Magos. Ellos eran astrónomos, eran sabios. Ellos habían leído las Escrituras y sabían que el momento había llegado. Entonces, si ellos simplemente se embarcan buscando la llegada del Mesías. Hablaremos más de ellos en la próxima sesión que nos toca, que es la infancia de Jesús.
Y después tenemos al malo de la película, ¿verdad? En el reparto de una obra de teatro no puede faltar el malo de la película, y ese es Herodes. Un hombre definitivamente que amaba el poder. Manda degollar a Juan Bautista, se burla de Jesús, y le tocó a Jesús en toda su vida. Él reinó desde el año 4 hasta el año 39. Su padre era Herodes el Grande. Y su madre. También de María no vamos a hablar mucho porque tendremos un tema especial en el curso que es Jesús y su madre. Pero lo importante a resaltar aquí es el fiat de María, ese sí de María tan espectacular. Ella dijo sí cuando el ángel Gabriel le preguntó si quería ser madre de Dios, y ese sí duró por siempre. Ahora ella es nuestra madre, es madre de la Iglesia, y nos sigue protegiendo, nos sigue cuidando, se sigue apareciendo. Nosotros los mexicanos tenemos a la Virgen de Guadalupe, tan importante para nosotros y esencial. Entonces, ese sí de María es el que tenemos que copiar, es el que tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza, esa voluntad, esa templanza para siempre decirle que sí a Cristo nuestro Señor, es decir, para siempre hacer su voluntad y no la nuestra. Dichoso el seno que te llevó y los senos que te criaron, nos dice Lucas 11:27. ¿Se imaginan a María? María tuvo a Jesús, Dios, en sus brazos y lo tuvo en su casa durante 30 años. ¡Qué dicha! ¡Qué impresionante!, ¿no? Y así María recuerda aquellos días de su vida en los tiempos más fuertes, porque sí, que padre que tuvo a Jesús 30 años, pero también cómo habrá sufrido María en la pasión. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. También vemos cómo se profetiza que va a ser feliz la Madre de Jesús. Y después tenemos nuestro actor personal, pero pues él nos va a ocupar todo un año estudiarlo debido a su grandeza y solamente vamos a rascar la superficie. O sea, Jesucristo nuestro Señor tiene mucho. Este curso es un curso de iniciación en él y lógicamente nos va a invitar a querer saber mucho más de él una vez terminado el curso. Daremos libros de referencia para que podamos leer y continuar en nuestro conocimiento de Cristo nuestro Señor. Entonces ahora sí, ya una vez que estamos en escena, vamos a meditar sobre la plenitud. La revelación de Dios a su pueblo fueron siglos de enseñanza, siglos de amor, siglos de espera y siglos de esperanza. ¿Cuánto tiempo Dios estuvo preparando al ser humano para la venida de su Hijo? Todo el Antiguo Testamento está enfocado hacia este gran momento, la plenitud absoluta de los tiempos, cuando Jesucristo, nuestro Señor, se hace hombre y vive entre nosotros. Oh feliz culpa que mereció a tal Redentor, dice San Agustín. O sea, San Agustín todo un poeta, ¿no? Entonces, no importa que hayamos tenido que salir del Edén, que tengamos que sufrir a diario en nuestra condición de hombres caídos, no importa nada, porque al fin y al cabo llegó a la tierra Cristo nuestro Señor. Esta frase se dice en el pregón pascual cada año. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Juan 1. Juan 1 para mí es, yo creo que el capítulo más bello de toda la Biblia. Es impresionante cómo Juan logra captar quién es en verdad Jesucristo, la palabra. Denle una leída si tienen tiempo, inclusive ahorita apaguen el video y lean Juan 1. Es sensacional. Pero ¿a qué le tenemos que dar el golpe? La palabra, Dios se hizo carne y vivió entre nosotros, es decir, pisó nuestra tierra. Es lo impresionante de ir a Jerusalén. O sea, dice Zacaray, estoy pisando donde pisó Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor vivió lo que nosotros vivimos. Eso quiere decir encarnarse. Es completamente empático. Lloró, rió,
caminó, sufrió, fue feliz, tuvo hambre, comió, durmió, festejó, oró. Todo lo que nosotros hacemos, Él lo glorificó. La vida del hombre, al haber sido vivida por un Dios, queda plenamente glorificada. Entonces, todo lo que hagamos en nuestras vidas puede ser visto con ojos gratos de Dios, porque Él mismo ya lo hizo. Entonces, meditemos fuertemente. Yo los invito verdaderamente a tener un momento de paz interior para meditar este hecho, para que este hecho nos cale, nos marque en nuestra vida. O sea, no es cualquier cosa haber nacido después de Cristo, es un súper regalo. O sea, Moisés mismo, Abraham, tuvieron que esperar a que llegara el Mesías para poder ir al cielo. Nosotros no, nosotros ya tenemos a Dios con nosotros. Está en la Eucaristía, en una presencia real. Y al morir, podemos ir directamente a Él si nos hemos portado lo suficientemente bien. Entonces, Dios hecho hombre es un salto cualitativo, una naturaleza superior se hace en una naturaleza inferior. Dios rebajado a ser criatura, o sea, el creador ahora es criatura. Dios vive entre nosotros. Dios sufre por nosotros. Dios infinito a hijo finito. Dejó todo para bajar a la nada. Entró en la historia del hombre. Irrumpe felizmente en nuestra historia para vivir con nosotros, para compartir el pan con nosotros, sus amigos, como nos llama al final de su vida. ¿Sí? Entonces, este es un hecho tan trascendental, tan importante, que debemos de dejar que nos cale para ser felices constantemente. Dios me ama tanto que bajó al mundo a enseñarme cómo ser feliz. Qué impresionante, qué fabuloso. Jesús integra la historia de la humanidad con su destino y su culpa, es decir, no se desentendió de nada. No dijo, oye, sacerdote del templo, voy a bajar a la tierra, por favor, resérvame el penthouse y me tienes ahí comida y me tienes ahí todo listo porque pues los voy a ir a visitar, como hacen hoy en día los grandes jefes de las diferentes naciones, ¿no? Si viene a visitarnos algún presidente, bueno, se le pone el tapete rojo, se le recibe en el aeropuerto, el mismo presidente nuestro va a verlo, hay grandes banquetes, solemnidades, etc. No, Cristo calladito llegó a Belén y nació en un pesebre, porque quiere vivir lo que nosotros vivimos. Y le tocó cargar con nuestros pecados, porque Él venía a salvarnos. No vino de día de campo, no vino de visita ni de vacaciones, vino a salvarnos al precio que fuera, y fue el precio más alto, pasión y su muerte, que también veremos a detalle más adelante. Toda su vida fue, fíjense qué preciosa definición de Romano Guardini. Yo los invito a que la escriban y la tengan ahí en su cartera tal vez o en su buró para rezarla a diario, porque esta misión de Cristo es nuestra misión. Toda su vida fue un continuo calar en lo profundo de su persona, un expandirse en su interioridad, un elevarse hacia cumbres cada vez más altas, una toma de posesión cada vez más perfectas y total de sí mismo, un hacerse cargo de la plenitud que lleva dentro de sí. Díganme si no podemos nosotros tratar de hacer diario esto, un calar más profundo, es decir, exigirnos saber quién somos, hijos de Dios, y en esa profundidad de nuestra existencia decir, haz más, ayuda más, sirve más, ama más, tú puedes porque Dios te ayuda. Expandirse en tu interioridad, esa vida interior que tenemos que tener, ese momento de silencio donde pensamos con Cristo qué es lo que vamos a hacer de nuestras vidas y qué es lo que vamos a hacer de nuestro día inmediato.
un elevarse hacia las cumbres. Dice mucho Juan Pablo II que cuando recemos tenemos que pedirle a Dios que nos eleve a las alturas que Él sabe que nosotros podemos lograr. O sea, no a donde nosotros, míseras criaturas, creemos poder llegar, sino a donde Él sabe que podemos llegar, que será mucho más alto de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y toma de posesión cada vez más perfecta y total de sí mismo. Cada vez tenemos que ser amos y señores de nosotros mismos, es decir, cada vez tenemos que poder hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, sin caer, sin ser vencidos por las tentaciones, sin ser vencidos por la flojera, por la apatía, por otros gustos menores. Nosotros debemos de intentar siempre de complacer a Cristo. Por las mañanas levantarnos y decir, Cristo, hoy te voy a hacer sonreír. Mi misión en el día es hacerte sonreír. No es ganarme el pedido, no es ir a trabajar, no es el evento del día, no. Es hacerte sonreír a través de todos mis diferentes actos que tengo yo que hacer en la vida. En todo acto yo puedo hacer que Dios sonría. Y al final de mi día, evaluar si hice o no sonreír a Cristo. Si lo hice sonreír, dormiré tranquilo. Si no, Cristo me regalará otro día. Entonces, tomen esta frase de Romano Guardini. Romano Guardini es un teólogo anterior a Benedicto XVI, profesor de Benedicto XVI, y siempre Benedicto lo está nombrando. Es un súper teólogo. Entonces, esta frase, guárdela para inspirarnos cada día. Si en el día nos levantamos y rezamos esto, nos vamos a acordar de ser mejores, de tener una vida interior, de elevarnos hacia Cristo y de tener control absoluto de nosotros mismos para llegar a esa plenitud que Dios nos exige, esa plenitud que Dios sabe que podemos dar y simplemente si llegamos a eso seremos inmensamente felices. También nos dice Guardini, incomprensible. Si nosotros nos ponemos a pensar en la encarnación, tenemos que llegar a la conclusión de que no lo podemos comprender. Es un misterio, sí, y no vamos a entrar en el misterio porque no es para este curso, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es que es un misterio y no lo vamos a poder comprender. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita y la mente de Cristo es infinita. Entonces lo infinito no cabe en lo finito. Pero, como dice Guardini, el amor hace cosas así. Y quedémonos con eso en el corazón. No es por no querer reflexionarlo, es simplemente llegar a la conclusión de que somos sus criaturas y que nos ama y que eso es lo que nos debe tener felices, que Dios nos ama y se hizo hombre, un acto completamente imposible de entender, pero un acto que pasó. Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, Cristo, perdón. Entonces es maravilloso y quedemos en esa alabanza, porque es una razón más para ser agradecidos, una razón más para alabar y una razón más para adorar. De veras debemos de reflexionar y yo los invito a toda esta semana estar reflexionando en lo que quiere decir que Cristo haya vivido entre nosotros, que Dios haya amado tanto que haya mandado a su Hijo a vivir entre nosotros y a morir por nosotros para salvarnos a tan insignificantes criaturas. ¡Qué belleza, qué impresión! La esencia más íntima de lo cristiano, o sea, el cristiano es aquel que sigue a Cristo, es decir, al encarnado, a Dios entre nosotros. Ese es Cristo, el que vino a salvarnos. Este niño es realmente Dios y es Dios en cuanto a su ser y a su esencia. Pero no le bastó encarnarse, como decíamos hace rato, podía haber llegado ahí a la casa del sacerdote, del sumo sacerdote de Israel y listo, no, lo hizo a través de una mujer. Qué belleza haber nacido a través de una mujer, él podía haber nacido y listo, no, nació a través de una mujer, es decir, le dio a la mujer una dignidad impresionante. Lo hizo en un pesebre, lo hizo de viaje,
Después tenemos la presentación en el templo. ¿Sí? En la presentación en el templo le dice Simeón que una espada va a atravesar a la Virgen María. Es decir, le está prediciendo la muerte de Cristo en la cruz. Esa criatura era un ser humano. Tenía el cerebro, los miembros, el corazón y el alma de un ser humano. Y sin embargo, era Dios. El contenido de su vida debía ser la voluntad del Padre, vale decir, anunciar el mensaje sagrado, llegar a todos los hombres por la fuerza del Dios, sellar la alianza, cargar sobre sí al mundo y su pecado, ofrecerse por amor como víctima expiatoria y de ese pecado, y remontar a la humanidad hacia un nuevo ser, mediante esa inmolación y resurrección. ¡Qué impresionante! Eso es lo que Cristo vino a hacer al mundo. Todo esto era el objetivo de haber venido a vivir entre nosotros. ¿Ok? Ya hablaremos mucho más de la alianza y lo que significa ese berit en hebreo, que quiere decir ninguna otra cosa sino de que crear una amistad íntima, personal, con cada uno de los seres creados. 100% divino, 100% humano. En este siglo hay una tendencia por estudiar al Cristo hombre. Y no se le puede separar. Benedicto XVI lo dice muy claramente en su libro, que no hay peligro más grande que el querer separar a Cristo hombre y Cristo divino. Cristo no es un hombre, Cristo no es un ser humano y punto. No, Cristo es 100% humano, 100% divino. Si lo queremos hacer a nuestro nivel, sería rebajarlo. O sea, no puede ser posible. Qué bueno que es Dios y qué bueno que es hombre. Ese es Cristo en plenitud, Cristo completo, Cristo indivisible. No podemos estudiar lo divino y por otro lado lo humano, querernos quedar con lo humano y no atender a lo divino, ni al revés. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y le tomó a la Iglesia siglos definir lo que quiere decir Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, un solo hombre, dos naturalezas. Realzar en su conciencia humana la realidad divina y su sentido, infundir a su voluntad la fuerza divina, practicar perfectamente la santa pureza con plena convicción, prodigar de corazón el amor eterno y asumir en su figura humana la infinita plenitud de Dios. Eso es un rompecabezas. O sea, el hombre no puede entender qué es eso de ser 100% divino y 100% humano. Lo podemos contemplar, lo podemos admirar y nos podemos romper la cabeza tratando de entender en qué momento Cristo era divino, en qué momento Cristo actuaba como humano. Es algo muy difícil de comprender, pero es una realidad y en esa realidad tenemos que gozarnos de que tuvimos en la tierra a un Dios y a un hombre. Tenía que ser hombre para podernos pedir perdón, tenía que ser Dios para podernos salvar. Era indispensable que el Mesías fuera Dios y fuera hombre. Y así fue. Y el último es, en escena, soy yo mismo. ¿Cuál es y cuál será mi papel en la encarnación de Cristo nuestro Señor? Para Dios no hay tiempo. 2000 años después, yo entro en escena, definitivamente. Yo formo parte de la encarnación de Cristo nuestro Señor. Yo puedo verlo en la misa todos los días. ¿Qué papel voy a jugar? Es decir, qué tipo de católico soy y qué amistad, qué intimidad he logrado con Cristo. Pensemos un momento si Cristo es mi amigo. Pensemos un momento si lo tengo siempre en mi mente. Si verdaderamente empiezo mi día agradeciéndole y pidiéndole que me dé la fuerza suficiente para poderlo hacer sonreír. ¿Qué tan presente tengo a Dios? O cuando lo guardo en el closet para que no vea lo que voy a hacer. Un católico es 24/7. Tenemos que estar con Dios todo el tiempo. Y la razón es muy sencilla, porque lo bueno no se deja. O sea, cuando me invitan
a algo que me gusta mucho y les digo, ay, no, gracias. Siempre decimos, no, por supuesto, vamos a una cena, a una comida, a una boda, a una fiesta. Siempre vamos con mucho gusto. No decimos, ay, no, hoy no voy a ir, me voy a sacrificar y me quedo aquí en mi casa. No, no es cierto. Entonces, Cristo es algo fabuloso en nuestras vidas, es lo más fabuloso en nuestras vidas. Tenerlo a Él es la mayor dicha que podemos tener y hay veces que lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque optamos por un bien menor. Ni siquiera vamos a decir un mal. Optamos por un bien menor. Tal vez el placer, tal vez el quedarme echado, tal vez cualquier cosa. Y no queremos estar con Cristo. Entonces meditemos un poco. ¿Cuál es mi papel en esta encarnación? ¿Cómo es que yo le doy las gracias por haber muerto por mí? ¿De qué manera vivo mi vida? Si la vivo 100% de cara a Él, o lógicamente tengo mis fallas. Lo importante es que el resto de mi vida es para ir mejorando. Hoy debo de ser peor que lo que seré yo mañana. Diario tengo que mejorar un poco, subir un escalón, nada más un escalón. No tengo que ser santo mañana, pero sí tengo que ser mejor de lo que fui ayer. Esa es mi misión. Y eso lo voy a hacer por amor, no por temor. Un católico ya maduro tiene que ir comprendiendo que a Cristo se le sigue por amor, no por temor. No es que vaya yo al infierno, es que yo quiero estar con Él, es que yo quiero algún día llegar a esa visión beatífica donde voy a estar cara a cara con Dios nuestro Señor. Así como cuando yo tenía mi novio, y lo único que quería es verlo, así mi vida entera debo de solamente querer ver ese rostro, anhelar ver ese rostro y poder llegar a decir lo que dijo Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero. Es decir, ya tengo ganas de ir a ver a Cristo, más bien a Dios, cara a cara. Qué fabuloso si verdaderamente mi vida la vivo de una manera tan santa que pueda yo tener la certeza de que al morir me voy a ir al cielo. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro papel en esta gran obra de la humanidad, de esa historia de la salvación. Yo formo parte integral de esta gran obra. ¿Cuál es el papel que yo he elegido seguir? ¿El de villano o el de héroe? Una nota aparte es las imágenes. Precisamente la Iglesia debatió con los iconoclastas si se podía tener imágenes o no. La imagen que tenemos de la Virgen, la imagen que tenemos de Cristo colgada en nuestras casas y que debe de estar ahí. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio la cara. Cristo nos dijo, este soy yo. Y es por eso que las cosas cambian con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no podían pintar porque eran ídolos. Entonces, claro, los ídolos no los podemos tener ahí porque es una ofrenda a Cristo. Cristo es nuestro único Dios. Pero ya que Él vino a la tierra, la Iglesia llegó a la conclusión que claro que podemos tener imágenes de Él, imágenes de los santos, imágenes de la Virgen, porque somos muy olvidadizos. Tenemos una imagen en nuestra casa de nuestros padres. ¿Para qué? Para acordarnos de ellos, sobre todo si ya han partido. Y los vemos y nos da gusto verlo. Igual tenemos una imagen de la Virgen, una imagen de Cristo, para que no nos olvidemos de Él, para bajando las escaleras o salir de nuestra casa, ver la imagen y acordarnos de Él. Decir, ah, de veras, hola, ¿cómo estás? Échame la mano, vamos a echarle ganas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que la Iglesia, en el Concilio Ecuménico de Nicea, estableció que definitivamente sí se pueden tener imágenes en la casa. Nuestros hermanos separados nos pelean mucho esto, pero están equivocados, porque las escrituras van avanzando, Dios se va revelando poco a poco y sí algunas cosas pueden cambiar, como es que antes no se podían tener imágenes de ídolos, pero nosotros sí podemos tener imágenes de Cristo, de los santos y de la Virgen María. Lo que no podemos hacer es adorarlas, las podemos venerar, es una imagen solamente, no tiene poderes especiales. Y por eso es que las sectas nos atacan, porque verdaderamente a veces creemos que el santito, la imagen del santito es santa, hace milagros la imagen, no. La imagen nos recuerda lo que es importante, nos recuerda a Cristo, nos recuerda a María, nos recuerda a Judas Tadeo,
pero no hace nada la imagen como tal. Es un vil recordatorio. No olvidemos eso porque por eso nos atacan tanto. Muy bien, pues ya hemos terminado nuestra segunda sesión. Muchas gracias por su interés y la próxima vez, como les dije, veremos sobre la infancia de Jesús. Pues sean felices en Cristo y nos vemos la semana que entra. Muchas gracias.